española en 1541. Cuando ellos llegan acá, ellos llegan detrás de un tema que pensamos que era evangelización, pero realmente se mezclaron un montón de cosas que realmente venían detrás del oro, sí, ya que nosotros somos una tierra minera y viene detrás del oro, pero cuando ya ellos logran superar todos esos temas, viene el tema de evangelización. Entonces acá se celebró la primera misa en 1541. Pero entonces desde 1545, 46 ya ellos traían imágenes religiosas para poder promulgar el tema de la Semana Santa. Luego, hace 300 años aproximadamente, ya nosotros empezamos a tener un montón de imágenes o una imaginería de Semana Santa. O sea, ya no era solamente tener un Cristo y una Virgen, sino tener una cena, tener un caído, tener todas las imágenes que hacen parte del común resucitado, o sea, tener todas esas imágenes. Entonces ahí es donde realmente empieza a florecer el tema de la Semana Santa, pero desde esa época siempre eran unas cofradías o unos custodios, o sea, no se mezclaba. La religión católica hace todo el tema de actos litúrgicos, pero la Semana Santa, que es procesionar, o sea, sacar una imagen de un templo y sacarla en procesión, siempre los encargados eran los laicos, o sea, las personas del común, o sea, unas cofradías, y a lo largo de los años siempre ha sido así. Lo que pasa es que llegó una etapa donde ya no habían inversiones, o sea, tenemos imágenes del siglo XVII, pero no, que se dañó, entonces cojamos un vinilo y pintémoslo y ya lo arreglamos, o sea, no había ese tema de conservación, no se sabía cómo se hacía. Entonces entró una etapa donde si nosotros con la corporación y la junta no nos pellizcamos, no íbamos a tener más imágenes, no iba a ser posible porque no sabía cómo. Entonces, ¿qué pasó? Ya las cofradías se fueron comprometiendo a restaurar. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo una imagen que se llama El Resucitado, que es de escuela quiteña, es de un autor Caspicara, que es Manuel Chili. Esta es una obra del siglo XVIII y consideramos que es la obra más importante que hay en la ciudad, pero entonces había que restaurarla, se quiebra, se cae, entonces hay que restaurar, entonces hay que hacer inversiones de 15, 20, 30 millones de pesos para hacerlo. Por eso es muy importante las cofradías, que esto es un tema para nosotros muy novedoso, que es un grupo de 10, 15 personas, incluyendo los que cargan, que las familias, las esposas, todo, que hay que hacer rifas, que hay que vender natilla, que hay que hacer de todo para poder conseguir esa plata. Pues para mí me va a quedar muy difícil conseguir 30 millones de pesos, pero si somos 10, de pronto la cosa es más suave. Entonces eso mismo pasó con todas las imágenes. Luego, acá en esta época ya reciente, se volvió un orgullo, ya que es tradición, embellecer las imágenes. Pasaba algo curioso, es que antes las imágenes las vestían con cualquier trapo, o sea, con una tela, digamos, satín, que es más barata, más económica para eso, pero veíamos que teníamos hermosas imágenes del siglo XVII y XVIII y las estábamos vistiendo con los harapos. Sí, entonces, claro, ahí es donde las cofradías te dicen, no, hagamos grandes inversiones, tanto de vestuarios como de nuevas andas, como de flores. Entonces les sin chicanear tranquilamente una imagen en Semana Santa para desfilar 2 horas, un solo día, puede hacer una inversión de 10 millones de pesos. No lo voy a comparar con los silleteros, ¿cierto? Pero es como que nosotros hacemos un despliegue para ese evento como tal. Por ejemplo, ahorita casualmente estamos trabajando con el tema de la declaratoria para que la Semana Santa sea declarada a nivel patrimonial como es los silleteros. Pero los silleteros no son declarados por la silleta, sino que son declarados es por el concepto de que eso pasa de familia en familia. O sea, el carguío de ese tipo. Entonces acá en Santa Fe pasa eso, de que aquí la gente se pelea por cargar en esos pasos. Y para poderlo cargar tiene que ser de generación en generación. O sea, mi papá cargó 30 años. El abuelo cargó otros 30 años. Después pasa al hijo que debe cargar. Después yo debo tener un hijo que debe cargar y así. Que no tengo una hija, entonces ella va a ser sahumadora o va a ser alumbrante. O sea, todo tiene que ir el proceso, pero yo sí debo buscar un primo, un sobrino o un familiar para que siga con la tradición. Entonces, en torno a todos esos temas de Semana Santa, es un tema muy complejo
el tema del catolicismo, de que yo no soy católico, que no soy cristiano, que yo soy ateo, que yo soy cierto. Entonces debe ser un tema muy delicado porque realmente para Santa Fe de Antioquia no solamente es una procesión de un santo, sino que es toda una tradición de fe. Paréntesis. Si yo considero que si toco el manto de una virgen y me curo de una enfermedad, esa es mi fe, y resulta que me curo, pero es por esa fe. Nosotros somos personas jóvenes, sobre todo ustedes, que ustedes saben que eso simplemente es un pedazo de tela, y esas imágenes son un pedazo de madera muy bonitos pintados, pero eso no es el ser superior, ¿no? Pero si esa fe se está comunicando con usted y su interior, y cree que por hacer eso se llaman mandas, de cuando salen y hacen promesas, que si me salvo de esta enfermedad, voy a ir a Buga Valle y voy a rezar un Padre Nuestro. Sí. Esos son las mandas. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo necesito cargar este paso porque yo le prometí que si me salvaba de mi enfermedad o lo que fuera, me iba a curar. Entonces, eso es lo que es la tradición de la Semana Santa. Hay gente que le pide a ese tipo de eventos para un tema de salvación. Nosotros tenemos varias historias poco conocidas de Santa Fe en torno a la Semana Santa. Sí. Por ejemplo, un señor que se llamaba Moni Velarde era un oidor. Él llegó en 1700, casi cercano a 1800, ya se iba a acabar el siglo. Y él hizo cosas muy importantes por Santa Fe de Antioquia, era como un gobernador. Entonces él se encargó de organizar temas de alcantarillado, de impuestos prediales, temas administrativos, y él fue el que pudo organizar bien la ciudad en esa época. Entonces resulta que él se fue, ya lo iban a trasladar para Quito, Ecuador, y los locales le dijeron, Moni Velarde, usted nos puede ayudar, ya que usted va para Quito. Resulta que nosotros pagamos un dinero, pues en esa época había sido oro, para que nos hicieran la cena. La cena es el conjunto escultórico de los 12 apóstoles con el Señor. Esa cena está inspirada en la cena de Da Vinci, o sea que cada uno de los personajes es cuando Da Vinci pintó, que dice, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces todos están especulando, aparece el Judas con la bolsa de monedas, o sea, en torno a eso. Y resulta que nosotros pagamos allá en Quito, Ecuador, a un tallador muy bueno para que nos hagan la obra, y nada, como usted va para allá. Sí, entonces claro. Él dijo que sí. Él fue allá, encontró al escultor, al taller, le dijo, yo vengo de tierras muy lejanas, a usted le pagaron un dinero y usted no ha hecho el trabajo. No salió con nada. Sí. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Él mandó a cerrar puertas y ventanas de la casa del tallador. Solamente dejó un hueco para que la esposa le pudiera pasar los alimentos. Y la orden fue que él no podía salir de allá hasta que no acabara la última cena, pues los 12 pasos. ¿Pero ya había hecho algo? Oh. No, en la historia no dice si ya había arrancado o no. Tampoco dice cuántos días o cuántos meses o cuántos años se demoró. Creemos que fueron años porque cuando él terminó fue que lo liberaron y él llamó a Moni Velarde para mostrarle que ya estaba la obra, ¿cierto? Entonces fue muy curioso porque estaban, imagínense, 12 imágenes, cuerpo completo, talladas en madera, que todavía se conservan acá en el museo. Y son impecables, son muy bonitas, son muy especiales. Pero entonces, ¿qué pasa? Algunas ya estaban tapadas, o enguacaladas, como venían desde allá de Ecuador, iban a ir en lomo, en bula, iban a venir en barco, o sea, era una travesía. Pero por ejemplo, había unas que ya estaban tapadas, por decir algo, Judas, Felipe, San Pedro, pues. Sí. Y entonces, ¿sabes qué? No, es que ya las empacamos, pero si quiere las... No, manden eso así, empaquen las otras y mándenlas, y listo. Moni Velarde nunca vino nuevamente a Santa Fe de Antioquia, o sea, él ya siguió su vida o lo que fuera, pero no más. Y cuando eso llegó acá a Santa Fe, entonces obviamente empezaron a destaparlas, venían marcadas, todo, ¿verdad? Y de último dejaron a Judas, pues porque era la menos importante, pues al fin y al cabo era el traidor. Sí. Cuando lo destapan y muchos se empezaron a reír, porque resulta que Moni Velarde era muy feo, una nariz fea y una verruga que se le notaba pues mucho. Sí. ¿Qué hizo el escultor? No hizo al Judas del Da Vinci, sino que hizo al Judas a Moni Velarde. Eso se llama la venganza del escultor. Entonces nosotros acá en Santa Fe no tenemos a Judas Iscariote, sino que tenemos esa Moni Velarde. ¿Ustedes imaginan lo que hubiera pasado donde Moni Velarde allá en Ecuador diga, no, destapemos esa a ver cómo quedó?
hasta la hora que no existiría. En torno a ese tema de Semana Santa, pues hay muchos detalles y cosas